Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en la nueva entrega de La Derecha Radio. Esta es un programa muy especial. En vez de hablar de las noticias de la semana, vamos a estar entrevistando a Alfredo Romano, magíster en Finanzas y Políticas Públicas, autor, por la principal razón por la cual lo invitamos, autor del libro Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica, tema importantísimo para discutir, especialmente ahora, y especialmente después de las elecciones que tuvimos el domingo pasado. ¿Cómo andas, Alfredo? Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo andás? Bueno, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast, el libro todavía ya sale este 24 de noviembre a las 18:30, van a estar haciendo un evento, ¿no? Exacto, es la presentación formal, que es por Zoom. Si se quieren inscribir a través de mi Twitter, Romano Al, van a poder inscribirse. Y como decías, los libros igual ya están distribuidos en la Genis de todo el país, en Argentina. Perfecto. Bueno, vamos directo al tema. Uno de los temas más tabú, más mitificados de la política y la economía argentina. ¿Cómo fue escribir el libro este? ¿Cómo fue, bueno, conseguir que te lo publiquen, ¿no? Porque hay todo un tabú alrededor del libro. ¿Y cómo fue la experiencia de escribirlo pensando que mucha gente lo iba a leer con una mirada muy escéptica? Sí, bueno, mirá, esto nace en el 2017-2018, en mi maestría en Columbia, cuando Argentina ya a fines del 2017, en 2018 arrancan las corridas y todos los problemas, arranca un poco la debacle de los últimos 5 años, aunque la debacle en el libro cuento que por lo menos llevamos 40, 50 años de crisis económicas recurrentes. Lo discutí mucho con un economista que fue profesor mío, el director de este programa, que se llamaba Guillermo Calvo, que en los 90 había estudiado bastante el tema de la dolarización. Y además tenía un compañero que hoy es el 2 de finanzas en Ecuador, Verne Orellana, y la verdad que me terminé un poco convenciendo de que este era un camino que realmente Argentina debía estudiarlo. Y a partir de eso empecé a estudiarlo en profundidad. Empecé a escribir mucho en distintos medios grandes de Argentina. Empecé a ver que tenía bastante interés, que se empezaba a generar como una especie de bola de nieve. Y después, bueno, llegó el momento que me junto con un amigo, colega periodista, y me dice, Alfred, este tema, si querés que realmente trascienda, tenés que escribirlo, tenés que armar un libro, tenés que darle todavía más solidez académica, tenés que mostrar más contundencia, más argumentos, y así lo hice. Escribí el libro, el comienzo de hasta que termino con Jenny, el Ateneo, que es el grupo, que es la que nos editó el libro y nos dio el sello. Como decías vos, Juan, o sea, es un tema interesante, pero que genera adhesiones y por otro lado muchas contradicciones, ¿no? Vos en el libro en un momento comparás la economía argentina con un auto con 4 ruedas. ¿Podrías explicar un poco en detalle eso? Sí, mirá, lo primero que cuento dentro de esa experiencia de que la economía es como un auto con 4 cubiertas, que ningún auto puede trasladarse sin cubiertas, o sea, es básico. Después podemos hablar lógicamente del motor y todas las otras partes que forman parte, pero si no tiene cubiertas, por más que tenga el mejor motor del mundo, es imposible. Y las cubiertas yo lo referencio con la necesidad de la seguridad, de la confianza, de la previsibilidad y la estabilidad. O sea, cada una de esas cubiertas están asociadas a que en la economía, si no tenés estos valores en la dinámica diaria, es imposible que una economía se pueda desarrollar. Y es lo que estamos viendo en Argentina hace décadas. Lamentablemente no se genera la confianza suficiente, no tenemos la estabilidad suficiente, no hay previsibilidad para hacer negocios. Y bueno, al no tener estos valores, lógicamente nuestro auto no avanza, que es lo que vemos hace décadas. ¿Y qué parte de eso se lo atribuís, tal vez un poco metiéndonos en política, pero qué parte de eso se lo atribuís a lo que sería la clase política y qué parte se lo atribuís a la gente que tal vez o no entiende o tal vez no puede imaginarse cómo sería una economía dolarizada? Mirá, la realidad es que
los principales responsables de la inestabilidad económica es la política económica. O sea, tiene nombre y apellido y eso se llama la dirigencia política que lleva adelante las decisiones en materia económica. Acá son los líderes y los que han tomado decisiones a lo largo de las últimas décadas, con distintos colores políticos, con distintos argumentos, pero que ninguno lamentablemente ha logrado lo que todos buscamos, que es estabilidad. Después, respecto a lo que es el tema de la dolarización en sí, por eso no se habla, Juan. Es un tema que en la política se habla muy poco, porque lamentablemente es un tema que lo asocian con la convertibilidad, que después podemos hablar las tremendas diferencias que tiene con ese plan económico, pero también con el dólar, ¿no? Con el significado de lo que significa el dólar y Estados Unidos y toda esa representación que creo que lamentablemente no nos termina permitiendo que este debate se pueda profundizar y se pueda llevar adelante en la dirigencia política, que es lo que todos queremos. En el libro, bueno, sobre este tema, en el libro vos hablás de bimonetarismo, que es un poco, parece un poco hipócrita a veces la gente, ¿no? Porque critican el dólar, pero todos sus ahorros siempre están dolarizados. ¿Cómo es eso el tema del bimonetarismo? Explicarlo un poquito en detalle y cómo eso tal vez facilitaría un poco el tema de la dolarización. Sí, mira, la principal causa del bimonetarismo está asociada con los niveles inflacionarios de la economía argentina. Cuando uno analiza los últimos 40 años, tenemos en promedio 60 puntos de inflación. Somos la economía de la época moderna con mayor inflación en la historia. Con lo cual hemos destruido en 139 años 5 monedas, hemos cambiado, hemos sacado 13 ceros a las monedas, el último cambio lo hicimos en el 91, y la realidad es que el peso ya murió en la economía argentina. Esa es un poco la definición de lo que yo intento de expresar en el libro. Y el bimonetarismo se asocia a eso, como decís vos, la economía espontáneamente se dolarizó, porque es verdad que la gente que tiene alguna capacidad de ahorro ahorra en dólares, y lamentablemente la gente que no tiene esa capacidad, la gente pobre, termina utilizando al peso como moneda de uso para poder transaccionar y para poder llevar adelante las operaciones cotidianas. Mirá, yo con la dolarización lo que vengo a proponer es un cambio disruptivo en la sociedad argentina, es que todos podamos disfrutar y democratizar al dólar como la única moneda y que no únicamente quede para un sector de la economía la posibilidad de ahorrar en dólares y tener una moneda estable, sino que los pobres también puedan disfrutar de una moneda estable, que lamentablemente a diario la inflación y las devaluaciones lo único que hacen es destruirle más su calidad de vida en el día a día. Claro, eso es importantísimo lo que decís. Hay todo un sector de la sociedad que mal se puede defender de la inflación comprando dólares o comprando algunos otros activos, pero los más pobres no pueden acceder al dólar, es muy caro, es muy difícil, y esto hace que, bueno, la inflación les pegue de lleno. La inflación tiene mayor impacto en la pobreza. Te quería preguntar, quería ir ya directamente a esto que me parece el tema más importante y creo que es por lo cual se lo demoniza tanto al dólar. ¿Cómo fue el tema de, o sea, cómo comparás tu propuesta económica de dolarización con la convertibilidad de los 90? Sí, mira, las diferencias son sustanciales partiendo de la base que la convertibilidad es la máxima expresión del bimonetarismo. ¿Por qué? Porque una caja de conversión nace para fortalecer la moneda doméstica. En este caso, el gobierno lo que decidió en su momento, liderado por Menem y Cavallo, fue utilicemos al dólar americano, que es una moneda fuerte, y estabilicémosla contra la moneda argentina buscando una conversión de 1 a 1, una paridad 1 a 1. Pero lo que busca principalmente ese régimen monetario es fortalecer la moneda doméstica. Y además, en este régimen monetario, vos contás con la independencia todavía del Banco Central, porque si querés utilizarlo como cheque en blanco, que para mí es el Banco Central para la política, en definitiva siempre está disponible. En cambio, la dolarización, primero que el peso desaparece, no hay más pesos. La única moneda que rige en la economía argentina es el dólar americano, no hay más paridades. Y por otro lado,
no hay más banco central que pueda emitir descontroladamente, como lo hemos visto en todos los gobiernos, militares, no militares, democráticos, cambiemos, radicales, peronistas. Y poder sacar la emisión monetaria en Argentina es determinante para, por ejemplo, evitar en cierta medida el déficit fiscal. Porque si vos siempre contás con el cheque en blanco del Banco Central, y bueno, las chances que también quieras siempre vivir en déficit fiscales o de manera recurrente, las chances son más altas porque sabés que siempre podés emitir. Pero si vos lo sacás, que la dolarización viene a eso, a sacarlo y a erradicarlo y a independizar definitivamente la política monetaria de los intereses de la política económica de turno, bueno, ahí ya tenés dos cambios radicalmente distintos y que es lo que creo que le van a dar tanta sustentabilidad para que en el mediano o largo plazo este programa de dolarización, acompañado lógicamente de otras medidas fundamentales, pueda tener éxito. ¿El tema de la convertibilidad podría haber sido como un primer paso en la dolarización? ¿O la dolarización tiene que ser algo directo? No, podría haber sido absolutamente. Es más, países, yo en mi libro menciono a Estonia como un ejemplo, los milagros bálticos, una economía que sale del régimen comunista en los 90 y que tiene una recesión en 4 años de 40 puntos reales de su Producto Bruto, o sea, viven una calamidad económica financiera. Ellos primero adoptan al marco alemán con un régimen de caja de conversión y después terminan eurizando, o sea, llegando al régimen de la Unión Europea, donde el euro pasa a ser su única moneda de referencia. ¿Eso podría haber sucedido? Claro que podría haber sucedido, porque las cajas de conversión, además, nacen como programas de estabilización, pero no como programas de largo plazo en las economías. Y la dolarización es un programa de largo plazo en nuestro país, no es un programa de estabilización, porque nuevamente acá no es que queremos estabilizar la moneda doméstica, fortalecer al peso y terminar nuevamente con la independencia y la emisión monetaria, que si viene un gobierno y no quiere hacerlo de Vélez, te tira todo para atrás. La dolarización eso lo limita abiertamente, entonces, fuertemente. Entonces, algo que es importante remarcar, Juan, la dolarización es fundamental, pero no es, necesita de otras medidas más. Digo, no es solamente la dolarización, la reforma monetaria, porque si nosotros tomamos únicamente esta medida y no hacemos nada en el plano fiscal, con un enfoque en pro inversiones y en el laboral también y en el comercial, probablemente en el mediano plazo la dolarización no tenga los resultados que todos estamos esperando. Hablemos un poco de los otros países que dolarizaron. Mencionaste Estonia, que aplicaron este tipo de medidas. Me gusta mucho el caso de Ecuador, eso te iba a decir. Porque Ecuador es un país que tiene los mismos problemas políticos que Argentina, tiene la misma casta política, el Foro de Sao Paulo es muy fuerte allá, tiene grupos indígenas muy violentos que te marcan la política de todo el país. Pero allá dolarizaron y al día de hoy se mantiene y es lo más importante que sostiene la economía de Ecuador. Contanos un poco ese caso y si crees que Argentina podría seguir los pasos de Ecuador, al menos como una hoja de ruta. Mira, Ecuador dolariza su economía después de una recesión tremenda, una inflación de 107% entre el 99 y el 2000, con la caída de 16 bancos, una convulsión social enorme, y en menos de 2 años la inflación está en 8% y la economía durante 10 años creció arriba del 5 o 6% de promedio anual en dólares, lógicamente. Quintuplicaron el salario mínimo real y quintuplicaron también el PBI. Pasaron de 18.000 millones de dólares a tener un PBI de más de 100.000 millones de dólares. Después tiene dos debilidades que nosotros podríamos aprender en Argentina de la experiencia ecuatoriana. Uno está asociado a que lamentablemente en estos lapsos de 20 años, 10 años gobernó Correa, que es un gobierno populista, un gobierno que hipoteca el futuro de los países y donde se comen toda la liquidez y todos los dólares disponibles, intentando disfrutar del presente, pero nunca pensando en lo que puede suceder a futuro. Así todo, este gobierno que duró 10 años en el poder, la mitad de lo que lleva la dolarización, nunca pudieron ir contra la dolarización, porque hoy arriba el 90% de la población adhiere a la dolarización como la única política económica de Estado.
Lo segundo que podemos aprender de Ecuador está asociado a que si vos no tomás otras medidas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista bancario, difícilmente uno pueda crecer a las tasas que Argentina necesita para volver a ser una economía de primer mundo. Entonces, nuevamente, la dolarización es fundamental, pero requiere de otras medidas. Y por eso creo que este plan, que tenemos que estudiarlo en profundidad, tiene que venir indefectiblemente con otras medidas. Y si me preguntás las medidas, muy vinculadas a la inversión, porque la realidad que hoy tenemos arriba de 250.000 millones de dólares, que mencionó el otro día el presidente del Banco Central, Pelle, y que además hay informes con arriba de 400.000 millones de dólares de activos de argentinos al exterior, que si vos le das las condiciones adecuadas, le das la estabilidad, la seguridad, la previsibilidad, las ruedas que hablábamos del auto, y además lo ponés con una moneda que es necesario para que la economía funcione, y le das incentivos para que ese inversor, ese empresario, ese emprendedor invierta en nuestra economía. Y bueno, muchos de esos dólares se van a derramar en la economía argentina. El tema es que hoy es inviable e imposible pensarlo. ¿Y estás familiarizado con el caso de El Salvador? Porque por lo que entiendo, ellos también dolarizaron su economía y ahora están dando un paso más, que es directamente no sé, esto me lo podés explicar mejor vos, pero es directamente una canasta de monedas, ¿no? Porque si agregan el Bitcoin ya no es más, ya no es más dolarización, es bidolarización, no sé, ya son dos monedas. Sí, Bukele es hoy quien gobierna. El Salvador la verdad es que no es un país similar al nuestro, es una isla muy pequeña, tiene muchas diferencias. Ecuador en eso tiene más semejanzas para poderlo tomar de referencia. Lo que sacaste interesante del punto es el tema de que ellos están yendo a una criptonización de su economía más que una dolarización de su economía. Y es un mundo súper apasionante y que ha crecido exponencialmente. Y es un mundo que hay que seguirlo estudiando. El problema es que es tan nuevo y todavía tiene tanta volatilidad asociado que no está regulado, porque lamentablemente hay algunos canales que se van a tener que regular mejor para que funcionen y que genere estabilidad y se puedan traducir, por ejemplo, en monedas estables, y no lo que uno ve que lamentablemente el Bitcoin pasó de 67.000 dólares, hoy vale 56, y uno dice, che, en una semana una devaluación del 20% de esa moneda. Bueno, mi pensamiento es que todo lo que pueda generarle estabilidad a estos activos, a la larga van a terminar resultando en poder ocupar este espacio como herramientas monetarias. Lamentablemente en el corto plazo lo veo inviable porque además estamos hablando de una tecnología y un desarrollo, digamos, económico muy incipiente, ¿no? Estamos hablando de menos de 10 años, 10 años. Sí, sí, la verdad que Bukele se la jugó muchísimo ahí, pero bueno, es el mejor laboratorio que puede haber porque El Salvador es un país pequeño, como vos decías, ya está dolarizado, entonces bueno, tiene todo como para dar ese experimento, vamos a ver cómo sale. Eh, Igual me interesa hablar del tema este, de cómo la clase política a veces, porque Bukele provenía totalmente de la clase política, y cómo a veces agarran estos temas y los profundizan. Vos te juntaste con Cobos hace poco. Contanos un poco cómo fue eso. Me sorprende ver a cualquier político argentino que en un cargo electo que apoye este tema, así que contanos porque me interesa un montón. Mirá, Julio, somos los dos mendocinos, así que ahí contamos con una cercanía extra. Julio, muy interesado realmente en poder pensar a la dolarización como una herramienta para estudiar en Argentina y salir de la debacle. Es lo que hablábamos, es un camino más, este no es el único camino, pero es un camino de estudio que hay que hacerlo y Argentina merece estudiarlo. Y él abrió las puertas. Tuve una reunión muy interesante, estuvimos hablando un muy buen rato, realmente se llevó ideas concretas y que creo que le llamaron mucho la atención. Yo, en modo off, no lo voy a hacer público, he tenido muchas reuniones más con políticos de primera línea al nivel de Cobos, hablando y discutiendo el tema de dolarización, el tema que Cobos se la jugó como la 125, él lo hace público y explicita que hay que estudiar la dolarización y que esto deberíamos ponerlo sobre la mesa. Ojalá que este sea el puntapié inicial para que muchos políticos más se animen a por lo menos debatirlo y ponerlo sobre la mesa como una opción para el 2023 en adelante. Y es el primero, Cobos, el primer político así en un cargo importante
que lo hace públicamente? No, mirá, Alejandro Cacase, que es un diputado por San Luis, también lo ha mencionado en Perfecto. reiteradas oportunidades. El tema que, bueno, Julio Cobos tiene una representación No, a nivel fuertísimo. Sí. nacional muy fuerte, ex vicepresidente de la Nación, un tipo que ha sido gobernador de una provincia tan linda y tan grande como Mendoza. Pero hay un par más de políticos que han demostrado un interés enfático en estudiar la dolarización. Después, como te digo, he tenido la suerte de hablar con políticos, podríamos decir, primera línea, en lugares de cargos públicos, y cada vez abren más, porque la realidad es que Argentina no le encuentra la vuelta, y creo que si los próximos 10 años nosotros no tomamos medidas de 360 disruptivas, Argentina en los próximos 10 años nos transformamos en un país africano. O sea, a eso vamos, a ese camino, a ser un país africano con un nivel de indigencia, de pobreza y a nivel intelectual realmente que va a ser penoso. Hay algo que te quería preguntar. ¿Tuviste algún acercamiento con Javier Milei, que recientemente fue electo diputado y me parece que es de los políticos que más, bueno, ahora político, porque es político, que más hablan de este tema de dolarizar y de un paso más, reventar el Banco Central? No, con Javier no he tenido la suerte todavía de hablarlo. Espero que pronto podamos tener algún espacio donde podamos pensar esta propuesta y que ojalá que él también pueda seguir, digamos, intentando de generar el debate en la opinión política, ahora que dio el salto a la política. ¿Y qué opinas de sus, bueno, más allá de sus formas y todo lo que quieras, ¿no? Pero de lo que él dice de la importancia de sacarle el poder al Banco Central? Bueno, ahí estamos en la misma página. O sea, yo estoy pidiendo sacarle el cheque en blanco a la política. Él está diciendo lo mismo. Él habla de explotarlo o eliminarlo. Yo no creo que haya que eliminarlo. Va a cumplir otro tipo de roles el Banco Central, porque se mantiene. En Ecuador hay un Banco Central, pero le sacás, digamos, la principal herramienta, que es la de la emisión monetaria, que es la del cheque en blanco para financiar gasto público. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Después tendríamos que ver él con su visión capaz más de Hayek y de la escuela austríaca. Él piensa algunas veces que las competencias de monedas podría ser un mecanismo. A mí me cuesta más acostumbrarme o identificarme con qué se puede hacer el principal modelo. Creo que en Argentina gana por robo el dólar si uno le hace competir a la moneda, y creo que lo demuestran las estadísticas. O sea, somos la economía o la segunda economía del mundo después de Estados Unidos con mayores dólares per cápita. Entonces, esa competencia me parece que ya es un paso que se dio. Claro, ya Por eso yo compitieron. soy tan enfático en la Sí. dolarización. Sí. Y explícanos qué sería esto de que, o sea, vos dolarizás y el Banco Central, ¿cuáles serían las funciones principales que tendría el Banco Central en una economía totalmente dolarizada? Mirá, lo explico en el libro, pasa a ser un organismo, un órgano de contralor, regula el sistema financiero, puede ser agente depositario, eso será una definición en base a lo que se tome del sector privado. O sea, tiene regulaciones en lo que puede ser la política monetaria, pero no desde el punto de vista de la emisión o del manejo de la tasa de interés, porque ahí no lo puede administrar más, pero sí ser un organismo que tenga, digamos, una representación. Es más, yo propongo, además del directorio del Banco Central y con nuevos cambios para que genere todavía mayor independencia, un órgano autártico aparte que sea controlador del Banco Central y que sea absolutamente independiente de la política, con lo cual le sigo dando un rol, pero creo que es el rol fundamental por el cual fue creado, que es generar estabilidad, baja inflación en la economía argentina. Lamentablemente hemos visto en los 100 años que no ha sucedido, entonces hay que sacarle ese rol que no lo pudo lograr y darle otro rol para que forme parte de este escenario nuevo de estabilización de la economía argentina. Vos con el libro estás, ya con esto vamos cerrando, vos con el libro estás dando claramente una batalla cultural para este tema. Es empezar desde el llano y tratar de llevarlo a lo más alto de las políticas públicas en el país. ¿Cómo ves? No te voy a pedir, no te voy a pedir una predicción de cuántos años, pero ¿cómo ves que llegaría la dolarización en Argentina? ¿Lo ves como algo que sería más desde la gente pidiéndolo o algo más desde la clase política diciendo, bueno,
tratamos todo, no funcionó nada, buscamos un consenso en el Congreso y lo aprobamos. Mirá, desde el punto de vista de la política, desde el punto, ¿me escuchás? Perdón, Juan. Sí, Sí, ahí sí, te que se escucho perfecto. Sí, sí, sí. desde el punto de vista de la política, creo que el escenario, y lo he mencionado muchas veces, tiene que haber mayor deterioro económico, si no el botón rojo de definir la dolarización, creo que va a ser difícil porque estás eliminándoles en parte el negocio a mucha clase política, a otros no, pero a mucha clase política. Desde el punto de vista de la sociedad, te agradezco por el espacio y este tiempo porque creo que la sociedad argentina necesita discutir programas económicos y no discutir si el fin de semana va o no aumentar la carne y el martes ya aumenta la carne. Digo, necesitamos nosotros como sociedad darnos estos debates. Nuevamente, la dolarización es un mecanismo, es un programa económico, pueden haber otros, el modelo peruano, la Selic de la tasa de interés real de Brasil, o sea, podemos estudiar distintos mecanismos, pero creo que si la sociedad argentina nace de la sociedad argentina, que esto se empiece a demandar, bueno, la posibilidad que eso crezca en la política, en los cargos, en esferas más altas, indefectiblemente va a llegar. Y creo que ese es el camino que tenemos que trabajar todos juntos. Y te agradezco nuevamente, Juan, por este espacio, porque creo que son los lugares claves donde la gente a poco va sacándose algunos temores o entendiendo que está bueno que por lo menos lo pongamos sobre la mesa. Excelente, excelente. Bueno, perfecto. El 24 de noviembre a las 18:30 van a estar haciendo la presentación. Va a estar Sergio Berenstein. Sí, va a estar Sergio debatiendo conmigo y con Augusto Latorre la dolarización. Yo lo escucho bastante a Berenstein. Me sorprendió verlo haciendo el prólogo del libro. ¿Cómo fue esa? ¿Vos lo conocías previamente? ¿Él se te acercó? ¿Cuál es su opinión específica para los que todavía no leyeron el libro? No, a través de un colega, amigo, que me dijo, mira, ¿tenés quien te escriba el prólogo? No, tengo la persona que creo que le puede interesar y que además está bueno porque es una persona que hace estudio de la política, pero no es político, no lo sentás, no te pones desde un lugar, ¿no? De peronismo, no peronismo, liberal, radicales, cambiemos, etcétera, Sí, lo más sino más desde neutral. una, Lo más neutral claro, posible. desde la neutralidad. Y no lo conocía, tuvimos un Zoom y bueno, en el primer Zoom se interesó mucho, me dijo, pasame el libro, después le gustó realmente la dinámica del libro, creo que la sencillez con la que está escrita, eso ya me lo han dicho muchas personas, Sí, que está es muy un bueno. libro que Sí. fluye. Y Es de bueno, me divulgación. dijo, Es un libro de divulgación. Sí. claro, es un libro exacto. Y es un libro que lo que busca lo que busca es generar ese espacio nuevo de debate. Esa es la realidad. Sergio termina, creo, su prólogo ponderando que siga existiendo en la sociedad argentina personas que intenten de generar estos debates. Y bueno, creo que desde ahí le gustó la propuesta y bueno, la aceptó y escribió ese prólogo que realmente a mí me gustó mucho porque fue súper objetivo. O sea, realmente fue un prólogo muy objetivo. Buenísimo, Alfredo. @RomanoAl en Twitter. Vayan, inscríbanse. Hay cupos todavía, ¿no? Para anotarse. Sí, Perfecto, quedan perfecto. un par, así que inscríbanse, pues va a estar bueno. Excelente. Te agradezco un montón la participación. A vos, Juan, de corazón. Muchas gracias. Hasta luego. Que seas muy bien.